Integración sensorial. La integración sensorial explica la forma en que nuestro cerebro integra sensaciones para construir habilidades. Para entender este concepto, primero vamos a hablar un poco acerca de la evolución. ¿Cómo evoluciona nuestro cerebro? Primero tenemos la médula espinal, luego hay neuronas que se van acumulando en la parte superior de la misma hasta que van construyendo algunas estructuras nuevas, y así a través de millones de años se llega a el cerebro actual del ser humano. Una parte muy importante de esta estructura es el tallo cerebral, en donde durante cientos de miles de años, si no es que millones de años, se llevaron a cabo los procesos de integración sensorial y de toma de decisiones. Por ejemplo, si tocas la plancha, tú le tiras la mano, y esto es una reacción que viene desde la médula espinal y desde el tallo cerebral y que no pasa por la conciencia. Entonces el tallo toma muchísimas decisiones. Algunas de las partes más importantes para el tallo cerebral es el sentido del tacto, que se desarrolló también primigeniamente, y después los demás sentidos. Algo que hace también es el tema de la modulación, es decir, subir o bajar el volumen de ciertas sensaciones a fin de no responder o responder de menos ante una situación. Y luego ya le pasa todo esto a los hemisferios izquierdo y derecho en el cerebro superior. Otro órgano que es muy importante para entender esto de la integración sensorial es el órgano vestibular, que es el que está ahí en el oído y que nos ayuda a sentir los cambios de posición de nuestro cuerpo, ¿no? Este órgano se desarrolla en un pez, primero como un tubo en el que entraba el agua de mar, movía unos pelitos, el pez lo usaba para saber cuándo iba para arriba o para abajo. Luego este órgano se vuelve interno en forma de un círculo, y ya cuando el animal se vuelve anfibio, el órgano está casi totalmente desarrollado. Así que este órgano tiene con nosotros casi 1700 millones de años, desde el primer mamífero en la época de los dinosaurios. Es tan eficiente este órgano vestibular que es el mismo para los aves, los reptiles y los mamíferos. Este órgano nos permite sentir la gravedad, y apoyado por el sentido del tacto, nos da lo que es la propiocepción, es decir, el saber en todo momento cuál es la posición de cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Es algo que el ser humano le lleva realmente mucho tiempo desarrollar. ¿Entender? Cuando el órgano vestibular funciona de una manera correcta, el ser humano es feliz. ¿Por qué? Porque simplemente se va proponiendo retos, va durante su desarrollo logrando cumplir estos retos de una manera natural. Así que al principio el bebé se espanta al ver sus manos, después ya no, ya las ve, sabe que son de él, luego aprende cuál es el alcance de sus manos, en fin. Algo entonces muy importante es entender esto, ¿no? Cuando se da bien la integración sensorial, la persona se siente feliz y contenta, y cuando no se da bien, está frustrada, ¿no? Se hizo un experimento con ratones, a los cuales a unos se les puso en lo que es un paraíso para los ratones, lleno de estímulos, y a otros se les puso en una caja totalmente aburrida durante semanas. Al pesar sus cerebros, el del ratón que estaba en un lugar más feliz, con más estímulos, pesó más. Algo muy importante para el ser humano es el contacto. Yo le llamo el contacto divino, ¿no? El contacto del bebé con su mamá, que es sumamente importante, porque lo mece, porque mediante el sentido del tacto le dice cuál es la extensión de su cuerpo, lo hace sentir. Entonces el bebé es el primer contacto que va desarrollando. Después aprende a gatear, aprende a identificar las distancias, persigue objetos, todo le llama la atención. Mucha de su actividad está en posición prona, o sea, boca abajo, emulando lo que se llevó millones de años desarrollar y mejorando las sensaciones de este órgano vestibular, ¿no? Le da también por escalar, y todas estas cosas son procesos naturales, ¿no? Una vez que él suma bastantes habilidades, hace algo que muchos animales no hacen, que es cruzar la línea media de su cuerpo, es decir, la mano derecha le ayuda a la izquierda o viceversa, pero del lado contrario del cuerpo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los reptiles nunca hacen eso, y muchos mamíferos tampoco, ¿no? Entonces es uno de los logros que el bebé va sumando, y conforme sigue creciendo estos logros se van acumulando como si fueran tabiques en una construcción. Cada habilidad
va permitiendo desarrollar habilidades superiores, ¿no? Entonces estos son los bloques de habilidades que de manera natural se van construyendo y que no son tan evidentes cuando faltan, hasta que falta una parte de ellos, y la falta de habilidades se hace muy evidente, ¿no? Entonces la persona desarrolla pues su sentido del espacio, hasta dónde pueden llegar sus miembros, qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Después de sumar muchísimas habilidades, por fin logra caminar, que es una habilidad pues increíble, porque hay que mantener el equilibrio y hacerlo de manera continua, ¿no? Aquí entra el niño en los terribles tres, que quiere probar su libertad hasta dónde llega, así que empieza a utilizar mucho la palabra no, ¿verdad? Pero es parte de su desarrollo. Sumando más habilidades, pues, y practicando mucho con su garganta y con todas las los circuitos neuronales relacionados con el sentido del habla, pues empieza a emitir más y más sonidos hasta que por fin logra hablar, y con esto está sentando ya las bases de lo que más adelante va a ser la lectoescritura, ¿no? Ahí abajo pues se dibujó un péndulo invertido para poner de relieve lo difícil que es realmente caminar, ¿no? La coordinación mano-ojo se tiene que afinar y desarrollar aún más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el sentido del órgano vestibular no funciona correctamente, ¿no? Por eso aquí están dibujado ahí, todo tembloroso. Pues el niño primero se siente infeliz. ¿Por qué? Porque no está pudiendo cumplir los retos que su propia naturaleza le está pidiendo desarrollarlo. Entonces siempre está recargado, ayudándose no se puede mantener fácilmente de pie porque falta tono muscular, sobre todo en el cuello. Cuando está sentado para escribir, ya en la edad que tiene que hacerlo, pues siempre está recargado en la mano porque no se aguanta la cabeza. Como no funciona bien el tema de la modulación, para que este órgano sirve mucho en la modulación de las emociones, pues la persona se enoja con facilidad, se entristece con facilidad, ¿no? Aquí también se da un reflejo conocido como el reflejo tónico del cuello, que es, y esto es cuando es un bebé, ¿no? Cuando la cabeza se va de lado, estira la mano, tiende a estirar una mano y a doblar la otra. Pensaríamos que lo hace de menos, pero en realidad lo que pasa es que lo hace de más. ¿Por qué? Porque el órgano vestibular no está mandando las señales de manera correcta, ¿no? La persona se mueve un poquito chueco, se ve torpe, no maneja bien sus espacios, porque no tiene una percepción clara de los espacios, tiene una percepción distorsionada de lo que son los espacios. Entonces no maneja bien su espacio social, molesta a otros, se desencima o invade el espacio personal, porque todas estas son cosas que manejamos de manera intuitiva, y pues que a una persona que no tiene esta integración sensorial le fallan continuamente, ¿no? Pues se muestra torpe, se tropieza, se cae del asiento en ocasiones, se cae de la cama. Como decíamos, su tono muscular no le está ayudando, especialmente para mantener la cabeza en su lugar. Se golpea la cabeza porque cuando cae no sabe defenderse, no pone las manos, no levanta la cabeza, ¿no? Entonces pues trae moretones, raspaduras y se golpea, ¿no? Tanto con objetos un poco altos como con el mismo suelo, ¿no? Y esto que ocurre pues porque su cuerpo parece estar dividido, no ha logrado la integración, confunde la derecha con la izquierda, rompe cosas, rompe sus juguetes, todo lo que manipula, y no es porque lo quiera romper, es porque realmente no domina esas habilidades, y desafortunadamente, como ya se espera que a esa edad logre hacerlo, pues hay mucha decepción de los que están a su alrededor. Obviamente lo que es la motricidad fina, no puede seguir líneas. Cuando comienza a escribir, o ya que aprendió a escribir, su letra es muy dispareja, letra grande, chica, con espacios no adecuados. También le cuesta mucho trabajo prestar atención y responder con atención a lo que las personas le piden, porque se distrae muy fácil. ¿Por qué? Pues porque no puede procesar correctamente los sonidos, ¿no? Su lenguaje también no es tan estructurado ni tan lógico, porque le cuesta trabajo a su cerebro esta integración de habilidades, ¿no? No puede seguir una secuencia, se distrae con facilidad.
Así que si una tarea requiere de 4 o 5 habilidades, pues sigue las 3 primeras y después ya no puede, ¿no? También se da lo que se le llama hiperactividad, pero la hiperactividad no es un exceso de energía, sino un exceso de actividad totalmente desorganizada. Hay que recordar que los cerebros más eficientes en realidad utilizan menos energía para lograr las cosas, ¿no? Y bueno, cuando el chico entra a la escuela, aquí pues ya se da el tema de las expectativas, qué es lo que se espera para su edad, lo que están haciendo todos los chicos, lo que él está logrando, que está por detrás de lo que se espera de él, y esto pues va creando más problemas, y aquí es donde en realidad surge más fuertemente el problema. Para compensarlo, él desarrolla lo que se le llaman habilidades postizas, que es como cuando una persona aprende una pieza musical sin aprender lo básico de la música, ¿no? Sabe tocar esa pieza, pero esa habilidad no le ayuda a construir otras habilidades, ¿no? Todo esto pues afecta su autoestima, tiene repercusiones pues en el tema de la lectoescritura principalmente, no logra mantenerse al ritmo de lo que le pide la escuela, ¿no? Entonces ya lo llevan con un especialista. Si lo llevan con un especialista que sabe de este tipo de dificultad de integración sensorial, pues él comienza a hacerle algunas pruebas, ¿no? Desde que pues es muy pequeño, cuando es bebé, y después pues ya a la edad que está en la escuela, no puede sostener una posición conocida como avioncito, ¿no? O posición de extensión prona, o sea, boca abajo, levantar la cabeza, levantar los brazos y levantar las piernas. Le cuesta mucho trabajo porque esos músculos no tienen la suficiente fuerza y energía, ¿no? Al girar en un aparato que tienen especial los especialistas, se da un efecto que se llama nistagmo posrotatorio, que es que los ojos se siguen moviendo como si estuviera girando en las personas normales. En él casi no, dura muy poquito ese nistagmo, por eso el signo de menor que. ¿Por qué? Porque el órgano vestibular no le manda la señal a los ojos del movimiento y por eso se para muy rápido, contrariamente a lo que uno esperaría, ¿no? Le mueve la cabeza el especialista y la cabeza se mueve para todos lados porque el cuello no es lo suficientemente fuerte para mantener la posición de la cabeza, ¿no? Y de ahí que no haya muy buena coordinación pues para seguir las cosas con la vista, en fin. Tiene temor a todo lo que implica temas de gravedad, ¿no? Subir las escaleras, caminar al filo de una banqueta, subir por una resbaladilla y echarse una resbaladilla, juegos de vértigo. ¿Por qué? Pues porque le llega o en exceso o en falta de la información al cerebro y el cerebro no logra integrarla con todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para ayudarlo, ¿no? Pues aquí tenemos una persona que está columpiando a otra persona, que todos aquellos movimientos o juegos que tienen que ser en forma de juego, porque para el niño pues la forma de aprender es jugar precisamente, y que tienen que ver con actividades que estimulen precisamente el órgano vestibular, ¿no? Esta ayuda pues tiene que ser en la medida apropiada a los retos que el niño va a ir enfrentando, que no sea demasiado, que no sea poca tampoco. Entonces, juegos como por ejemplo que requieren coordinación, ¿no? Como golpear algo parecido a una piñata, ¿no? Una pelota colgada y pegarle con un palo, tocar un tambor que estimula pues el órgano del oído y los movimientos rítmicos y con ambas manos. Obviamente saltar sobre un trampolín, pero hay que recordar que estamos hablando de niños que son un poco torpes, así que hay que tener pues alfombras, que no haya filos, que esté todo el ambiente adecuado para que ellos puedan hacer todo este tipo de movimientos sin correr ningún riesgo, ¿no? Ya conforme el niño es un poco más grande, logra colgarse de una cuerda, pues hacer cosas divertidas, ¿no? Se cuelga de la cuerda, se avienta y patea unas cajas y las avienta por allá. Cosas que en su casa parecerían travesuras, pero que aquí se pueden hacer en un ambiente más protegido, darle esa libertad y que la disfrute y desarrolle esas habilidades que le faltan, ¿no? Una especie de hamaca llena de cojines donde se puede montar, balancearse y hacer juegos. Los niños por su propia intuición los hacen muchas veces. Por ejemplo, se ve con frecuencia niños echándose boca abajo en las resbaladillas, columpiándose con la panza en el columpio y con la cabeza colgando y las piernas colgando, ¿no? Hacerlo taquito en una cobija para que sienta toda esa estimulación táctil. Entonces decíamos, todo lo que esté estimulando el tallo cerebral y el órgano vestibular, ¿no? Cepillarlo en la
espalda. Todas estas cosas pues obviamente supervisadas por el especialista y que van logrando, por ejemplo, la modulación, y se van a ver cambios en el comportamiento, obviamente pues perseverando durante meses en la terapia, ¿no? Entonces, algo de lo que estimula el órgano vestibular a través de la sensopercepción, pues es el cargar objetos pues, más o menos pesados para la edad y capacidad del niño, empujarlos, jalarlos, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades lo ayudan. Una de las favoritas, pues es una patineta donde él, chiquita, donde apenas le cabe el torso y tiene que mantener esta posición de avioncito, y luego pues hacer más divertida todo este ejercicio mediante una rampa, un túnel, objetos colgantes que él pueda golpear, cajas al final donde pueda chocar y golpearlas, para que el niño se divierta. Y increíblemente con esto es con lo que en realidad le estamos ayudando y con lo que va a mejorar tanto su conducta como sus habilidades de lectoescritura, ¿no? Todo obviamente con amor, y que el niño sea quien tiene el control. De ahí